Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este domingo la Iglesia nos pide, pues, mediante esta oración colecta, la petición va sobre cómo a Dios le pedimos que guarde en su amor a sus familias. Y ciertamente los textos bíblicos van a orientarse sobre esa realidad en la que va a ser tocado el tema, pues, de la familia en las diferentes lecturas. Entonces estaremos atentos a varias cuestiones que se van a ir presentando en el trayecto. Haremos una introducción para ver el tema de fondo. El tema de fondo es el mal. El mal existe, pero no es invencible. Entendemos que estamos en tiempo de pandemia. No todos los días nos dicen la cantidad de muertos que llevamos. También nos advierten del peligro en el que estamos. Frente a una pandemia, pues ha muerto gente de toda edad. Los mayores, se decía, eran los que estaban, pues, como más propensos a adquirir la enfermedad, pero luego nos hemos dado cuenta de que esta enfermedad no ha respetado edades y es una cuestión que no sabemos su origen y siempre nos preguntamos de dónde vino este mal. Cuando piensan las distintas culturas sobre el mal, ven la muerte como el momento que le pone fin a todo tipo de enfermedad. Cuando nos acercamos a la reflexión de la filosofía, particularmente la época de la filosofía moderna, nos plantean también el tema de la muerte. Y es aquí donde surgen varias reflexiones sobre ese estado final, indicando que la persona ha nacido para morir y que cada día que pasa es un día del acercamiento a la no existencia. En el libro de la sabiduría, los que no conocen a Dios, los que están en contra de su proyecto, niegan su existencia y niegan también lo que acontecerá después de la muerte, en el capítulo 2. Es decir, frente al dolor humano, pues lo único que se ve al final, pues es como la última salida, la muerte. En el año 2200 antes de la era cristiana se compuso en Egipto el célebre diálogo de un desesperado con su alma. Un monólogo en el que el protagonista, destruido por una tragedia personal, piensa en el suicidio. Hoy confiesa, la muerte está delante de mí como la curación para el enfermo, como la libertad para el prisionero, como perfume de mirra, como el placer de quien se sienta bajo una palmera en un día en que corre una fresca brisa. Estamos en los albores de la literatura egipcia, inmediatamente aflora el angustioso problema del dolor. El tema es tan antiguo porque siempre la pregunta es, ¿de dónde viene el dolor? Y esto pues también a nosotros nos preocupa porque la enfermedad pues tiene todo este significado de plantearnos lo que puede acontecer después.
¿por qué está destinado el hombre a sufrir? La respuesta tradicional de Israel a este enigma es la doctrina de la retribución. Entonces, nos ayudará el libro de Job, que es un libro que surge como mediante un diálogo para plantearse el porqué del sufrimiento del justo. En el Antiguo Testamento se decía que solamente los pecadores eran los que sufrían. Pero con la cuestión del exilio, pues sufrieron tanto pecadores como no pecadores, y todos fueron a parar al exilio. El sufrimiento común. Por lo tanto, ahora al plantearse la retribución, porque se decía, pues el justo es justo y no tiene por qué sufrir. Sin embargo, se dieron cuenta de que fue parejo. Ahora al retornar del exilio comienzan a reflexionar por qué aconteció eso, tanto en el exilio como en la vida que ellos están llevando, por qué el justo sufre. Que Elifaz, amigo de Job, sintetiza pues así: ¿recuerdas a un inocente que haya perecido? ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Mi experiencia es esta: los que cultivan maldad y siembran miseria, eso mismo cosecha. Está en el libro de Job 4, 7 al 8. Sin embargo, la vida desmiente sin piedad este dogma de la fe judía, poniendo en evidencia su ingenuidad, su aspecto provocativo y la insolencia con respecto al que sufre. Culpabilizar al hombre haciendo referencia al relato del así llamado pecado original es igualmente insostenible, ¿verdad? Porque es una doctrina posterior. En el Antiguo Testamento esto no se conoce así. Hablar de pedagogía de Dios que hace madurar a sus hijos a través del dolor ha sido definido como sadismo teológico, ideado por quien no se ha dado cuenta del mal horrendo que golpea a los inocentes y además quien ha dicho que el dolor humaniza. Dar explicaciones teóricas a este grito existencial equivale a impartir una lección de higiene alimenticia a quien se está muriendo del hambre y de sed. Jesús no se ha dejado atrapar por disquisiciones teóricas sobre el dolor. Ha propuesto la solución. El mal existe y no hay que explicarlo, sino combatirlo. No nos sirve de nada estar planteándonos los orígenes filosóficos sobre el mal, que muchas veces lo hacemos a nivel intelectual, y es válido pues hacer el ejercicio, pero no se puede uno enredar en eso, el porqué del dolor, en cuanto que el dolor lo estamos observando. Jesús no se dijo y comenzó a explicar, sino simplemente Él vino a curar las enfermedades. Cada vez que enjugo una lágrima, coopero a la salvación de Cristo. Los textos bíblicos que nos acompañan ahora en este próximo domingo son Job 7, 1 al 4 y 6 al 7, el Salmo 146, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 9, 16 al 19, 22 al 23, Marcos 1, 29 al 39. Lo tenemos ordenado así en estos versículos para la mejor lectura y reflexión del texto. Comienza diciendo Job: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar. Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero espera el salario. Mi herencia son meses vacíos, me han sido asignadas noches de sufrimiento. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se hace larga la noche
y me canso de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera del telar y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Tenemos pues así el texto. Vamos un poco más el texto, ir haciendo nuestras las palabras y teniendo presente lo que la palabra nos está diciendo. La primera comparación que hace el libro de Job es la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar. Sus días son los de un jornalero. Es decir, vamos cumpliendo tareas, cumpliendo obligaciones. Y dice, como el esclavo suspira por la sombra, porque anda en pleno sol, quizás en el desierto, como el jornalero espera el salario. Mi herencia, dice, ve, la doctrina de la retribución. Mi herencia son meses vacíos. Me han sido asignadas noches de sufrimiento. La experiencia dice, al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se hace larga la noche y me canso de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera del telar y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Hasta aquí el texto. Acerquémonos ahora, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? La historia de Job está ambientada en un país exótico del Medio Oriente. El protagonista es un siervo de Dios, antes rico y feliz, y ahora repentinamente golpeado por la desventura. Pierde a los hijos, los bienes, la salud. Está afligido por una llaga purulenta, maligna, que le cubre desde la planta de los pies hasta la coronilla, y sentado en las cenizas busca alivio, refregándose con un pedazo de arcilla. Hasta a su mujer le produce asco. Ella, dando libre desahogo a su incontenible rabia, le grita, ¿todavía persistes en tu honradez? Maldice a Dios y muérete. Este es el preludio. El resto del libro es un apasionado debate entre Job y 4 amigos suyos, llegados de Edom y del Oriente, países considerados como la patria de la sabiduría. ¿Cómo se va a considerar el tema del dolor? Sobre el tema del dolor, por tanto, Job se enfrenta a todas las sabidurías de los hombres y con una lucidez y carga pasional que no tiene parangón en la literatura universal, destruye una tras otra todas las explicaciones de la teología tradicional. Es más, se burla de ellas, y con razón. Job es un personaje fascinante y, como el Coelet, siempre más querido y respetado. La lectura de hoy contiene su célebre reflexión acerca de la condición del hombre sobre la tierra. La vida no es otra cosa que dolor. El hombre es un esclavo sometido a incontables sacrificios de los que no recibe ningún beneficio. Es un jornalero que se afana desde el alba hasta la puesta del sol en un campo que no es suyo, soportando los ardores del sol en la angustiosa espera de que llegue la tarde añorada. Job se considera a sí mismo más desventurado incluso que el esclavo, más infeliz que el jornalero. Estos le parecen privilegiados. Durante las horas nocturnas reposan de sus fatigas, mientras que él ni siquiera en el sueño encuentra alivio. Presa del dolor,
Se agita y se revuelve en su lecho hasta el amanecer. La esperanza de un cambio de su condición, pues, es una quimera, una vana ilusión. Los años transcurren veloces, pasan como un suspiro, y a él no le queda otra cosa que concluir desconsolado. Mis ojos no verán más la dicha. ¿Por qué Dios lo ha puesto en una situación tan desesperada? ¿Por qué Dios lo ha hecho nacer si en la vida le esperan solamente desgracias? Job no es un resignado, no sufre en silencio, desahoga su dolor ante el Señor y le pide cuentas de las desventuras que está obligado a soportar. Su grito casi nos da miedo, parece un grito de rebelión, una blasfemia. Sin embargo, es oración. La lengua hebrea tiene 13 términos para indicar la oración. 3 de ellos muestran formas progresivas de súplica a Dios. En el primer escalón está el más bajo, encontramos la oración expresada con palabras. Es la más simple, la más común. Surge del corazón del hombre y llega al corazón de Dios. Un escalón más arriba está el grito, que constituye una invocación todavía más eficaz. En el tercer nivel se sitúa la más irresistible de las peticiones de ayuda al Señor, el llanto. El llanto. Los rabinos enseñaban, no hay puerta que las lágrimas no puedan abrir. Y el salmista oraba, escucha mi súplica, Señor, atiende a mi clamor, no seas sordo a mi llanto. Frente al mal, no se nos pide la resignación. El hombre puede y debe gritar contra el escándalo. Tiene el derecho de decirle a Dios que no comprende el por qué lo ha creado amante de la vida y de la alegría para colocarlo después en un mundo de dolor y de muerte. La oración de Job está hecha de gritos y de lágrimas. Quien ora y grita el propio dolor, aunque no se dé cuenta, está invocando a Dios, está pidiéndole luz y fuerza. La primera lectura pues nos sorprende con esta reflexión sobre el porqué del dolor humano. En esta obra de Job pues sí se sabe del porqué. En los primeros versículos del capítulo 1 se nos plantea pues mediante una especie de parábola diciendo que Satán que está en la tierra ha pedido cita para hablar con Dios y entran en diálogo con Dios. Satán le dice, mira, cuando Dios le pregunta cómo está mi siervo Job, le dice, pues está bien, está prosperando. Pero le dice, mira, prospera porque tú siempre lo amparas. Déjalo solo y verás cómo le va mal. Y Satán le da permiso para probar a su siervo Job. Es Satán pues el que inicia haciendo el mal. Por eso los primeros versículos plantean eso, de que es Satán el envidioso el que le hace daño a los siervos justos. Desde esa perspectiva, la literatura sapiencial comienza a plantear de que el mal no es sino el producto de la envidia del diablo. Por eso citaba Sabiduría 2:24. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y le pertenecen todos aquellos que le siguen. Es la envidia del diablo, dice, que viene a probar a sus siervos.
Y dejamos esta reflexión pensando lo que dice la palabra, que Job pregunta a gritos, ¿por qué del dolor? ¿Por qué el mal? Entendemos pues que Jesucristo pues no se va a poner a preguntarse el porqué del dolor, sino simplemente Él tratará de dar respuesta en el sentido de pasar haciendo el bien. Nos lanzamos directamente a la segunda lectura. Está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es una lectura continuada. Por lo tanto, no está hilada la primera lectura y el Evangelio, sino que ella va sola. Por lo tanto, tiene un mensaje particular, es decir, propio. San Pablo, estamos ya en el capítulo 9, dice, anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Si lo hiciera por propia iniciativa, recibiría mi salario. Pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una administración. ¿Cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia sin hacer uso del derecho de que su anuncio me confiere. Siendo del todo libre, me hice esclavo de todos para ganar el mayor número posible. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo en todo para salvar por lo menos a algunos. Y todo lo hago por la buena noticia para participar de ella. Entonces, como hicimos anteriormente, también ahora los trozos bíblicos nos van orientando ya sobre lo que San Pablo está reflexionando sobre el trabajo de la evangelización. Dirá que para él no es motivo de orgullo. Ya la palabra orgullo ya va sonando, sino una obligación a la que no se puede renunciar. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Si lo hiciera por propia iniciativa, como sería el orgullo, recibiría mi salario. Pero si no lo hago por propia voluntad, es que se me ha confiado una administración. Se trata de administrar los bienes de Dios. ¿Cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. Siendo del todo libre, porque es romano y está en Corinto, hoy mejor dicho está en Éfeso, pero escribe a la comunidad de Corinto. Siendo del todo libre, me hice esclavo de todos para ganar el mayor número posible. Dice, tomó la condición de esclavo. Por eso afirmará, me hice débil, pues con los débiles, para ganar a los débiles. Es decir, se adentró en el mundo de los débiles. Me hice todo en todos para salvar por lo menos a algunos. En sus cartas uno va anotando en cada una de ellas su capacidad de adaptarse a las circunstancias, a los ambientes en que se encuentra. Y todo lo hago, dice, por la buena noticia, para participar de ella. Vamos entonces sobre la pregunta, ¿qué dice el texto? Y aparece ahora el mayor servicio que nos ayudará para el Evangelio. El mayor servicio que se le puede hacer a una persona es anunciar el Evangelio, palabra divina que convierte las mentes y los corazones y comunica un impulso de vida. Consciente de esta verdad,
Alguien puede tomar incluso la decisión de dedicar toda su vida a esta misión. Pero, ¿quién le dará, sin embargo, lo necesario para vivir? La pregunta es legítima y Jesús ha dado la respuesta. No anden buscando qué comer o qué beber, no se angustien. Todo eso busca ansiosamente la gente del mundo. El Padre sabe que ustedes tienen necesidad de ello. Basta que busquen su reino y lo demás lo recibirán por añadidura. Las experiencias de los discípulos confirmaron la verdad de las palabras del Maestro cuando un día éste les preguntó: ¿cuándo los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias? ¿Les faltó algo? Contestaron: nada. Escribiendo a los Corintios, Pablo retoma el argumento y llama la atención de los cristianos acerca de la obligación de mantener a los apóstoles. Enseñado, el trabajador tiene derecho a su sustento. En la práctica, sin embargo, no es siempre fácil aplicar este principio porque a causa de la debilidad humana pueden surgir abusos. Algunos se pueden servir de este derecho para enriquecerse, adquirir privilegios, llevar una vida desahogada. Existe también el peligro de que los responsables de la comunidad se comporten como funcionarios de lo sagrado y desarrollen su ministerio no con la pasión, la generosidad y el desinterés de quien está verdaderamente enamorado del Evangelio, sino como empleados que trabajan en vistas al salario. Cuando se registran comportamientos semejantes, aún los predicadores más elocuentes y preparados pierden la credibilidad. Por esto Jesús recomienda, es más, manda a sus discípulos: gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Para obviar estos riesgos, Pablo afirma que en ciertas situaciones es mejor renunciar al derecho a ser mantenidos por la comunidad. Tal decisión debe ser tomada cuando surjan sospechas de que la predicación de la palabra de Dios esconde segundas intenciones. Es lo que Pablo y Bernabé han hecho. Han vivido trabajando con sus manos, ejerciendo su propia profesión, sin ser una carga pues para nadie. Aquellos que como Pablo estén dispuestos a servir de modo completamente gratuito a su comunidad, ¿qué recompensa deben esperar? No otra que la alegría que nace de la conciencia de haber dedicado la propia vida a los hermanos en pura pérdida, sin esperar nada a cambio. Pablo no ha predicado el Evangelio para recabar ganancia alguna, sino para obedecer a un incontenible impulso interior. Convencido de la grandeza y de lo sublime del don recibido, no podía quedárselo solamente para sí mismo, sentía la necesidad de comunicarlo a todos. Entonces, como hemos indicado, se trata de la predicación, en primer lugar, como ministerio propio del apóstol. Lo segundo es sobre los recursos que va a manejar y cómo los debe manejar en función de la predicación. Porque él dice, es una misión, es ser administrador de la gracia de Dios, pero el mantenimiento, los recursos, cómo los va a obtener y cómo los ha de utilizar. El peligro de la predicación está en enriquecerse a costa de la predicación. Y ha sido una de las tentaciones más comunes que se han observado en los últimos años en personas que se han llamado así, personas que se han consagrado a la predicación. Pero como ustedes pueden observar en el texto de la primera carta a los Corintios, se habla de que en realidad
el trabajador, pues sí merece su salario, pero para aquellos que se han consagrado directamente a esto. ¿De dónde viene esto? Hace 8 días comenzó San Pablo hablando de la importancia del tiempo, indicando que la vida es pasajera y que esto, tanto lo relativo del tiempo y de las cosas, debe situar al matrimonio, no enredándose demasiado, sabiendo que de un momento a otro van a partir. También habló de que los solteros se dedican más a servir al Señor, etcétera. Fue hablando de estos temas para indicar que habrán quienes se dediquen a la predicación. Y es el caso que hoy le ha ocupado a Pablo para plantear en qué consiste esta ministerialidad, es decir, esta dedicación a tiempo completo al servicio del Evangelio. ¿Qué nos va a interesar de esta reflexión? Bueno, nos va a interesar el tema del servicio. Servicio que va a tomar fuerza en el Evangelio que este día nos plantea. Bien, nos acercamos directamente al Evangelio que está tomado pues como continuidad de lo que ya se había anunciado en Marcos 1:29 al 39, 10 versículos. Estos 10 versículos conforman una especie de parábola, ¿verdad? Se ha indicado que serán 7 relatos que se van a plantear según San Marcos como modelos de lo que significa la llegada del reino, a quienes les llega el reino de Dios. En esa perspectiva, pues se ha presentado el primer caso. Es el caso de la persona que estaba en una sinagoga. La sinagoga, he indicado, está muy cerca de la casa donde vivió Pedro y su hermano Andrés. Pero ahora se va a colocar esta casa como el lugar propio de la iglesia. De hecho, pues ahí fue la primera iglesia de la historia, porque ahí estuvo Jesús. Ahí vivió sus 3 años y vivió con esta familia de Andrés y Pedro, y se conformó allí precisamente la iglesia, es decir, los llamados para estar con Jesús. Entonces, imaginando la situación, el primer contacto que tiene Jesús para hablar del reino es predicar o enseñar, como decía el texto de ayer, enseñar en la sinagoga. Y con la enseñanza que él dio en la sinagoga, una persona que estaba endemoniada fue el que lanzó pues el alarido, el grito de inconformidad respecto a la enseñanza de Jesús. Pero ese personaje fue liberado. El reino de Dios llegó a través de la palabra del Maestro Jesús. La enseñanza permitió entonces que este hombre reaccionara ante la palabra y es liberado, y es el primer signo de la llegada del reino. Pero ahora tenemos a una cuadra apenas la casa de Simón. Por eso el texto nos va a ubicar precisamente en esa casa donde históricamente vivió Jesús y donde históricamente nace, es decir, surgen los primeros convocados, es decir, eclesía, ¿verdad? Los primeros llamados. Leamos pues el texto. Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo comunicaron inmediatamente.
Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó muchos demonios. Pero a estos no les permitía hablar, porque sabían quién era él. Muy de madrugada se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros salieron tras él y cuando lo alcanzaron le dijeron: todos te están buscando. Les respondió: vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido. Y fue predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios. Bien, tenemos un texto que podemos interpretarlo como una parábola, es decir, una comparación de la lección que va a dar Jesús sobre este destinatario de curar a una mujer enferma y que después esta mujer se pone a servirles. No se menciona la importancia de Simón ahí, simplemente nos va a decir el texto de que lo fueron a buscar a Jesús. Dice, después de que salió de la sinagoga, estamos en el mismo día sábado, como lo veíamos ayer, y con Santiago y Juan se dirigieron a la casa de Simón y Andrés. Se dice expresamente de que es a esta casa. Segundo dato es que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo comunicaron inmediatamente. Aquí el problema es la enfermedad. Ya la enfermedad en este caso se trata de una mujer, la suegra, para indicar, bueno, tiene varios significados, pero en el Antiguo Testamento, Hawa, la mujer, se traduce como fuente de vida. Esta anciana, pues, va a representar, como en el Antiguo Testamento, a la persona encargada o dueña de una casa. Pero en los tiempos de la iglesia naciente, siempre el término iglesia, que está en femenino, significa el centro de las operaciones eclesiales. De ahí la importancia que se le da a la Virgen María, se le da a tantas mujeres en el Nuevo Testamento como comunicadoras de la palabra. Pero en nuestro caso se trata de la casa propiamente, dice, de esta señora que es la suegra de Pedro. Porque Pedro, pues ciertamente, él es oriundo de Betsaida de las Julias y se ha trasladado porque se casó con la hija de esta señora y se fueron a vivir a Cafarnaúm. Por eso ahora el centro de atención de enfermedad será esta señora. Y se tipifica la enfermedad diciendo que se trata de una fiebre. Bueno, entonces ya nos situamos en los textos. Nos fijamos en que Jesús aquí, él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente se le pasa la fiebre y se puso a servirlos. Aquí no hay palabras de nadie, ni de Jesús. Las palabras son los hechos. Él se acerca a la mujer enferma, no tiene temor. Él la toma de la mano, es decir, le da la energía suficiente y la levanta. Aquí el término griego que se traduce por levantarse
es el término resucitar. Ahora se le pasa la fiebre, una vez que Jesús la ha levantado, se le pasa la fiebre y una vez que se le pasó la fiebre, se puso a servirlos. Es la primera parte de nuestro texto. Una vez que sucedió esto en la casa de esta señora, ahora se sitúa el atardecer. ¿Dónde estuvo en la mañana? En la sinagoga. ¿De dónde salió? De la sinagoga y pasó a la casa de Simón. Muy bien, pero ahora estamos ya alrededor de las 5 de la tarde. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Ya estamos terminando el día, porque el sábado no puede sino transitar explícitamente solo lo que es de su casa a la sinagoga y de la sinagoga a su casa. No puede hacer un pie más. Pero ahora al atardecer, que ya comienza el otro día que para nosotros es el primer día de la semana, el día de la resurrección, ya se puede hacer el trabajo. Toda la población se agolpaba a la puerta, es decir, habían sabido de la curación que había hecho y por lo tanto mucha gente le sale al encuentro y él sanó pues a muchos enfermos de dolencias diversas y ahora dice expulsó muchos demonios, pero a esto no les permitía hablar porque sabían quién era él. Entonces estamos al terminar el día, se va a dar todo esto. ¿Qué sucedió cuando ya había realizado estos milagros al atardecer? Jesús huye. Jesús se va, no se queda en el lugar. Muy de madrugada se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado, donde estuvo orando. Ahora, los que se han quedado en casa, él se ha ido al monte a orar. Los que se han quedado en casa tienen a toda la gente esperando más milagros. Y ven que en realidad la casa se ha convertido en un lugar apropiado para esta maravilla de milagros. Por eso, Simón y sus compañeros salen tras él para capturarlo y regresarlo para que siga haciendo milagros. Por eso cuando lo alcanzaron le dijeron, todos te están buscando. Es decir, hemos creado fama, podemos ya hacer más milagros, tú serás famoso y nosotros tus seguidores no digamos. Les respondió, vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido. No se dejó atrapar por sus discípulos para encerrarlo en la casa donde había hecho los milagros, ni mucho menos para crear fama. Al contrario, dijo, vámonos de aquí. Y fue predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios. Hasta aquí tendríamos pues una lectura del texto. Nuestra pregunta es, ¿qué dice el texto? Vamos despacio para ir conociendo qué nos explica el texto. Lo primero que vamos a hacer es una introducción a esta cuestión sobre el problema del mal. Cuando se afronta el tema del mal es indispensable distinguir entre el mal moral y el mal físico. Del primero, el verdadero responsable es el hombre, el mal moral, capaz de cometer crímenes atroces. No se puede culpar a Dios de la guerra interna del país, por ejemplo, del año 1960 al año 1996 aquí en Guatemala, sino a aquellos que llevaran a cabo semejante aberración. Dios no tiene la culpa de eso.
¿Cuántos murieron? Pero Dios no tiene la culpa de esa guerra. Ha sido las decisiones de las gentes que se pusieron unos contra otros. También ha sido la oportunidad de los países de vender armamento para que aquí en Guatemala se diera esta guerra interna. ¿Cómo sigue siendo hoy? La violencia, ¿de dónde nos viene? Y uno se pregunta, ¿y de dónde vienen todas estas armas? Es que los que hacen armas necesitan dónde ubicarlas y nos las presentan aquí en Guatemala como si fueran Tortrix para que la gente lo vaya a comprar y pueda matar a la gente. El problema, sin embargo, sigue abierto. ¿Puede o no puede intervenir Dios en la historia del hombre? Y si puede, ¿por qué no interviene? Eso es lo que generalmente oímos. Dice, si Dios es Dios, ¿por qué no interviene atrapando a todos los malhechores? A este interrogante solo se puede responder eliminando la omnipotencia de la lista de atributos de Dios. El verdadero enigma lo constituye el mal que no depende del hombre. Porque ese sí tiene, uno encuentra las razones de dónde viene el mal. Pero el verdadero enigma lo constituye el mal que no depende del hombre. Por ejemplo, los desastres naturales. Que hemos tenido el problema de los huracanes en Guatemala. Las enfermedades genéticas no tienen explicación. La muerte. ¿Cómo puede Dios permitir pues esas desventuras? La objeción frecuentemente dirigida al creyente es esta. Dile a tu Dios que esto es imposible. O él no tiene nada que ver con el mal, o es muy malo. En el evangelio de hoy, Jesús se enfrenta al mal. No busca y no da explicaciones teológicas. No se pregunta por qué existen en el mundo desgracias y dolores. Frente a los dramas del mundo es inútil culpar a Dios o a los hombres. Lo único que hay que hacer es ponerse junto a quien sufre y luchar con todas las fuerzas contra el mal. San Marcos presenta la intervención liberadora de Jesús en 3 pequeñas escenas. Vamos a ver la primera de ellas. Relata la curación de la suegra de Pedro. No se especifica qué enfermedad la afligía. Solo sabemos que estaba en la cama con fiebre. Jesús se le acerca, le toma la mano, la levanta y ella, de pie, se pone a servir. El hecho es referido de modo muy conciso. Es el más breve de los relatos milagrosos de los evangelios, pero todos sus detalles son significativos y han sido señalados por Marcos porque contienen temas para la catequesis. En primer lugar, notemos ya el orden. En primer lugar, está el comportamiento de los discípulos quienes frente a una dificultad que no saben cómo afrontar, toman la decisión más sensata. Le hablan a Jesús. Es lo que los discípulos están invitados a hacer. Antes de tratar de resolver un problema, antes de buscar respuestas y proponer soluciones, antes de solucionar situaciones complicadas, deben hablar a Jesús, deben dialogar con Él. Es lo primero que aparece. Antes de cualquier acción se tiene que consultar. Porque si uno por iniciativa propia comienza algo y luego no sale bien, dice uno, ¿quién tuvo la culpa? Va, mejor hubiera consultado y las cosas no me hubieran ido tan mal. Por eso aquí también se nota en el texto que la consulta la hacen los discípulos a Jesús. ¿Qué hacer en este caso?
Solo así se podrá ver con sus ojos cada enfermedad, sea física o moral, experimentar sus mismos sentimientos frente al dolor y efectuar curaciones con la fuerza de su palabra. ¿Cómo vemos la realidad de la vida que está ya en juego? ¿Qué mirada es la mirada de Jesús? Ya he explicado yo en algunas oportunidades los tipos de mirada que tiene Jesús, cómo Él profundiza en la vida de la persona. Según la mirada de Jesús, el que ha consultado, pues recibe una respuesta para una solución, porque es Jesús el problema. Quien no inicia con la oración el propósito de curar las fiebres del hombre, no solo no curará la enfermedad, sino que correrá el peligro de ser contagiado. Después, otro detalle significativo. Cuando le hablan de la enferma, Jesús no se aleja, no huye, no se la saca de encima, se le acerca. Tampoco el discípulo puede ignorar las fiebres que impiden vivir a las personas. No puede alejarse fingiendo no ver, esperando que sean los otros los que enfrenten a sus problemas. Quien ha asimilado los pensamientos y sentimientos del maestro se aproxima, se acerca a quien es víctima de situaciones inhumanas. A esta introducción sigue el detalle pues más significativo. Jesús toma de la mano a la suegra de Pedro y la levanta. No se trata del detalle banal de una crónica, sino un gesto que simboliza la transmisión de la fuerza divina portadora de salvación. El verbo griego escogido por el evangelista es egeiro, que en el Nuevo Testamento indica la resurrección, el levantarse de la muerte, de una condición de no vida. La enferma que yace en el lecho incapaz de moverse, prisionera de la fiebre, representa a la humanidad entera a la que Jesús se acerca para introducirla en una condición nueva. Regresemos un poco al texto y veamos qué significado tiene este acercamiento y por qué es sumamente importante la figura de esta mujer. Jesús, lo primero que tiene que tocar, lo que tiene que sanar, es lo más cercano a Él. Tiene que curar a la iglesia. Y por iglesia entendemos ahora la figura de esta suegra, esta mujer enferma. ¿Qué es lo que padece esta mujer? Solo dice el relato que padecía de mucha fiebre. ¿Y qué es la fiebre? Pues es una temperatura alta, ¿no? Y esa temperatura alta le hace a uno ver pues tantas cosas, ¿verdad? La fiebre es capaz de que uno tenga alucinaciones. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, el que tiene fiebre es aquel que busca ser muy importante. Una persona que el ego le hace bailar al son que le toque su propia fantasía. Entonces la persona que se llena de fantasías de soberbia, pues de vanagloria, pues se le sube todo a la cabeza y no sabe qué hacer. Y para alcanzar todo eso que pretende hacer, ese calentamiento total que le viene en su vida, la tiene atada. No puede servir, sino que busca quien le sirva. Por eso la fiebre en esta mujer es la fiebre
que espera pues un reconocimiento a esta persona en el sentido pues de la iglesia, de que la iglesia requiere como el reconocimiento de algo que está haciendo y que espera el aplauso, espera pues que todas las gentes admiren su trabajo. Esa era la fiebre que tenía esta mujer. Más adelante el Evangelio irá planteando que este tipo de ilusiones las tenían también los discípulos. La fiebre de ser importantes. Una vez iban pasando y dice Jesús oyó que detrás de él venían cuchicheando los discípulos y les pregunta, ¿de qué vienen hablando? Y ellos dijeron, de nada. Como uno a veces pregunta, ¿de qué están hablando? Nada. Y es porque han estado cuchicheando sobre algo que no quieren que la persona se entere. Pues así van los discípulos y ellos, dice, iban pensando, dialogando sobre si a Jesús lo mataban, ¿quién iba a quedar en su lugar? Entonces, y Jesús le dijo, no, aquí el que quiera ser el mayor, que sea el servidor. Y esta es la perspectiva que tiene este relato. Curar la fiebre significa entonces levantar a alguien, y es lo que trataremos de ver en el texto. Por eso el cristiano está llamado a repetir estos gestos del Maestro. Los relatos de milagros concluyen siempre con una demostración de que la curación ha tenido lugar realmente. Ante la mirada atónica de los presentes, el paralítico toma su camilla y camina. El ciego demuestra ver claramente. La hija de Jairo, vuelta a la vida, comienza a comer. Este es un detalle muy importante, porque comenzar a comer es el ejercicio de alguien que necesita el alimento para moverse. También la suegra de Pedro demuestra estar completamente restablecida. Se pone a servir a Jesús y a sus discípulos. Esta es la señal que caracteriza a quien ha sido restablecido por Cristo. El servicio a los hermanos. Hasta que esto no sucede, la curación o no se ha realizado o todavía es incompleta. Pasémosle el escáner a nuestra comunidad. ¿Cómo se nota que las personas, el Señor las ha levantado de la mano, les ha dado su energía? Pues son las personas que comienzan ya a transitar y buscar el alimento que viene de Dios. Uno lo ve pues en las misas, dice uno, pero tal fulano no se le ha visto aquí, aunque ahora ya se puede, pero no se asoma. El argumento es siempre el mismo. Ay, mire, es que hay mucha gente y nos podemos contaminar y todo este cuento, ¿ah? Pero cuando van al mercado, van al supermercado, van a otros lugares donde está la gente muy junta, pues ahí sí van. Bueno, hay que levantar a esta gente, tomarla de la mano y decirle, levántese. No vamos a pasar con toda esta pandemia hasta que venga el Señor. Hay que buscar el alimento que es Cristo. Por eso dice, hasta que esto no sucede, cuando no se sirve, cuando la persona no actúa, hasta que esto no suceda, la curación o no se ha realizado o todavía es incompleta. ¿Cómo lo veo yo como iglesia? Digo, bueno, en realidad el Señor me ha levantado, he resucitado con Cristo, por lo tanto, me pongo a trabajar. Si no trabajo, como decía Pablo, por eso recurro al texto de la primera carta a los Corintios, dice Pablo, esto se me ha dado como un mandato, como una misión. Ay de mí si no evangelizo. Póngase de pie, levántese y póngase a trabajar. De las excavaciones arqueológicas resulta que la casa en que Jesús realizó la curación fue transformada
desde el primer siglo después de Cristo, en lugar de encuentro de la primera comunidad cristiana. Allí se celebraba la Eucaristía, el sacramento que comunica a quien lo recibe con fe la fuerza de levantarse y de mantenerse siempre en pie a disposición de los hermanos. Bien, terminamos esta primera escena, vamos a la segunda escena. La segunda escena son los versículos 32 al 34. Jesús cura toda clase de enfermedades. Durante el sábado la gente ha respetado la norma que prohibía caminar, cargar pesos, curar enfermos, pero llegada la tarde, comienzo de un nuevo día, todos comienzan a moverse, llevando a Jesús sus enfermos y colocándolos delante de la puerta de la casa. Saben que solamente en aquella casa pueden encontrar a aquel que sana a todos. Jesús sana a muchos, pero no consiente que se divulgue lo que hace, porque no quiere que surjan equívocos acerca de su identidad y de su misión. No acepta que lo consideren como un santón curandero. Su objetivo es mostrar los signos del mundo nuevo e indicar a sus discípulos la tarea que han sido llamados a desarrollar. Entonces Jesús no viene a hacerse publicidad. No es el milagrero que se ha presentado en los últimos años, en el que no puede haber asamblea si no hay una persona que ha recibido un milagro o que aparente que ha recibido un milagro. En él es posible contemplar la respuesta de Dios al problema del mal, eso sí queda claro. Dios no es indiferente al grito del dolor del hombre. El Dios impasible es imperturbable, es invento de filósofos. El Dios bíblico pide que no den la espalda a los que lloran. Eclesiásticos 7:34. Y alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Romanos 12:15. Porque también Él sufre, Él llora, Él se conmueve, conoce los sentimientos de una madre, escucha el lamento y viene a compartir nuestra condición humana hecha de sufrimiento y dolor, poniéndose a nuestro lado en la lucha contra el mal y enseñándonos a transformarlo en una oportunidad para construir amor. En la última parte del pasaje evangélico, encontramos a Jesús en oración. En Israel existían diferentes formas de oración. La comunitaria estaba constituida sobre todo por alabanzas a Dios y comenzaba siempre con la expresión bendito eres tú, Señor. Las oraciones individuales, por el contrario, se asemejaban mucho más a las nuestras. Eran súplicas apasionadas, lamentos, gritos de dolor, peticiones de ayuda. El salterio pues está lleno de estas oraciones. En la mañana del sábado Jesús reza en la sinagoga con su comunidad. Lo hemos oído, ¿no? Que estaba en la sinagoga esa mañana. Pero al día siguiente, cuando todavía estaba oscuro, sale de la casa. Y en la soledad de la montaña, en la quietud de la noche, se dirige al Padre con la oración personal. Es en este diálogo con el Padre que Jesús recibe la luz para enfrentarse al dolor del hombre. No todos los problemas de este mundo pueden ser resueltos. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, dijo un día. Un mundo sin dramas, sin inquietudes, sin enfermedades, sin muerte, no es el mundo actual. La oración no es una huida de las dificultades de la vida, no es una ingenua petición de milagros, sino el encuentro con aquel que ayuda a ver al hombre y a sus problemas como él los ve. No es fácil comprender que el milagro
es solo una señal, un dedo apuntando hacia el mundo nuevo. Nos sale más espontáneo interpretarlo como una prueba del poder de Dios o como una intervención suya a favor de algunos privilegiados. En este pasaje se demuestra que así entendieron también hasta aquí los apóstoles las curaciones hechas por Jesús. No captaban pues el mensaje. Al amanecer siguieron sus huellas y después de haberlo encontrado, exclamaron: todos te buscan. Buscaban a Jesús, sí, pero por el motivo equivocado. Pretendían que continuara haciendo prodigios. Lo querían instrumentalizar para haber realizado sus propios sueños de éxito, de popularidad, con sus consiguientes ventajas. No aceptaban asumir su responsabilidad, la que les correspondía solamente a ellos llevar a cabo. Jesús rechaza dejarse envolver pues en sus proyectos y los invita a ir a otra parte, a los demás pueblos, para realizar en todas partes lo que ha hecho en Cafarnaúm. Dios no sustituye al hombre. Lo guía con la luz de su palabra, lo acompaña con su presencia, pero quiere que sea el hombre quien actúe y combata el mal. ¿Qué respondo al Señor que me habla? En la oración vivamente tu proximidad, esa que hiciste sentir a la suegra de Pedro y a los enfermos que curaste junto a las puertas de la ciudad. Te bendigo así por todas las veces que lleno de comprensión te has dejado encontrar por mí y por mis hermanos y hermanas, confortándonos en los momentos difíciles de nuestra vida. Haz que, habiendo experimentado la dulce y poderosa proximidad de tu amor, lleguemos a ser más fuertes y a ejemplo de Cristo también nosotros aprendamos a compartir con nosotros el misterio del dolor, iluminados por la esperanza que nos salva. La contemplación, ¿cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? Dios ha querido unir entre sí a los hombres y para ello ha grabado en las cosas la ley de que el beneficio del prójimo vaya ligado al de cada uno. Y de este modo subsiste todo el mundo. ¿A qué me comprometo? Porque lo he contemplado. Pues me voy a comprometer a lo siguiente: a fortalecer nuestra proyección a todos los ambientes donde hay lamentos de dolor. La acción será ayudar a descubrir el sentido salvífico del dolor como medio de reencuentro con Dios y cercanía fraterna al que sufre. Me comprometo a renovar nuestro espíritu de servicio libre de toda deformación del mundo, de todo interés y aplauso ajenos al verdadero evangelio. Cerramos así pues nuestra presentación y dejamos unos minutos para que si hay algún eco de esta presentación, pues lo hagan, o alguna pregunta que ustedes tengan. Buenas noches, padre, y buenas noches a todos. Buenas noches, Josué. Buenas noches. Solo con una pregunta. Yo tengo entendido que el libro de Job es una novela, o sea, entra en el género literario de novela. Yo no sé si nos pudiera aclarar un poquito esa parte, padre. Sí, es como género literario, ¿eh? Así encontramos en el Antiguo Testamento, pues encontramos fábulas, encontramos novelas, encontramos otra serie de textos como el Cantar de los Cantares, Midrash, y de todo hay ahí. Pero hablar de fábulas, ¿verdad? De novelas, al hablar de eso, es decir, es un género literario. Por ejemplo,
En Guatemala nosotros tenemos leyendas, que son mitos guatemaltecos. Pero entendemos que una leyenda, un mito, no es historia, sino que a través de esa historieta nos presentan un mensaje. Al hablar de novela en los textos del Antiguo Testamento, es porque están planteando que lo que sucedió en el exilio fue un problema serio, porque para el judío fiel, el judío creyente, decían, bueno, ¿y por qué a nosotros nos castigó Dios si nosotros estábamos portándonos bien? ¿Ya? Entonces, esta obra fue escrita después del exilio, ya muy cercana al libro de la sabiduría y al eclesiástico. Estamos hablando unos 200 años antes de la era cristiana. En donde, a través de una novela, por eso los personajes que se van a aparecer en la novela son, primero, Dios, ¿verdad?, que está en su trono. Segundo, Satán, que la palabra Satán significa o simboliza a todo aquel que es acusador, ¿verdad? Acusa a una persona. Tercero, está Job, que es nuestro personaje central en la obra. Y por último están tres amigos que le van a hacer una serie de preguntas a Job desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista filosófico, lo van a cuestionar. Desde el punto de vista religioso, lo van a cuestionar. Desde el punto de vista humano, lo van a cuestionar. Y Job se presentará en esa novela como el defensor de Dios. Así que hay un acusador, que es Satán, y hay un defensor, que es Job. Por eso parece una novela. Pero dentro del género novela, el mensaje es por qué el justo sufre. Y la explicación va a ser porque Dios permite el sufrimiento del justo para luego compensarlo con la retribución. Por eso la obra parece un sándwich para mí, pues, es decir, el género literario tiene una introducción narrativa, luego a partir del capítulo 3 comienza una serie de poemas hasta encontrarse al final con otra parte narrativa y así cierra la obra. Por eso se le llama novela, ¿verdad? Porque está elaborada con los personajes apropiados, con la única finalidad de dejar pues una enseñanza. Gracias, padre. Bueno, bien. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Me alegra verlos aquí, Josué y Carol. Padre, yo la verdad es que estoy impactada con esto que usted nos enseñó, que por un lado está la retribución en cuanto a la visión del dolor y por el otro lado del pecado original. Ajá. Y que prácticamente pues nosotros somos los culpables de todo este dolor. Eso fue lo que le comprendí, no sé si estoy mal. Esa visión es un tanto como desde el punto de vista de la visión de Platón, o no, o lo entendí mal. No, lo que pasa es que la pregunta es ¿por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento de personas que son justas? Porque de personas que son injustas se entiende, dice el que mal hace, mal la paga. Esa idea venía en el Antiguo Testamento así, de que a quien se portaba bien, Dios le daba muchos bienes y le daba una vida larga. Total, se iba a ir al Sheol, era su punto de llegada, pero había pasado una vida larga y la había pasado bien. Pero el que se portaba mal,
pues aquí mismo iba a tener la recompensa del mal. Total, se iba a morir y se iba a acabar. Esa era la mentalidad antigua. Ahora, la pregunta era en ese momento, ¿por qué sufrieron casi 70 años en el exilio? ¿Por qué tanta gente que no tenía nada que ver con las decisiones equivocadas de los reyes y de súbditos de la aristocracia judía, por qué fueron a parar al exilio? Te lo pongo en otras palabras. En el libro de Ezequiel, la pregunta que hacen los judíos es eso. Nuestros padres comieron los agraces y los hijos sufren la dentera. Qué fuerte, dirían ellos. Nuestros padres hicieron el mal y nosotros estamos pagando los platos rotos. Ese es el punto que está en el tiempo histórico después del exilio. La pregunta, ¿por qué el justo sufre? Entonces es donde viene la respuesta a través de esta novelita de Job, en donde la palabra de Dios va a centrarse en dar respuestas de que no es una injusticia, sino que es una, diríamos, una responsabilidad humana el haber sido contagiado, aceptado por el mal. Ejemplo, lo tenemos ahora, la pandemia, ¿verdad? El mal pues es un mal, ¿verdad? Es una enfermedad y que se pega, ¿sí? Por el contacto, claro. Pero ¿qué tiene la culpa? Gente buena y gente no buena, pues ha padecido la enfermedad y son las consecuencias que se tienen de la enfermedad. Y entonces uno no se dice aquí, la respuesta es esta. No nos preguntemos de dónde viene el mal, porque vamos a especular y nos vamos a quedar en las mismas, sino más bien hagamos la que hizo Jesús. Jesús fue, se acercó al enfermo, tocó el mal, levantó al enfermo y esto le dio energía para trabajar. Por eso es que está en el Antiguo Testamento esta visión negativa y que en el texto de Job resulta ser una visión positiva porque el justo sufriente Dios lo levanta. Al final del texto del libro de Job dice que recuperó todo lo que tenía con ganancia. Entonces, así es el éxito, dice, de aquel que ha sufrido injustamente, pero que se ha fiado del Señor. Él lo levanta. Es el caso típico que tenemos pues en el Nuevo Testamento. Gracias, Padrecito. Bueno, mija. Padre. ¿Sí? Yo quería comentar algo. A mí me impresionó mucho. Vamos a ver si lo logro explicar. Esta partecita específica sobre el milagro, ¿verdad? Primero, cómo los discípulos, pues hasta como usted lo relató, ¿verdad? Como ellos ya la hicimos, ¿verdad? No, ya está llena la casa, ¿verdad? De ahí ya nos hicimos famosos, ¿verdad? Entonces llaman, dice apurate, venía a atender a todos estos porque se están buscando, ¿verdad? Y como él les dice no, como les explica a qué ha venido. Sí. ¿Verdad? Él ha venido a predicar. Sí. Y se va, pues los deja aparentemente como quien dice esperando a los otros que estaban buscándolo, no a él, sino lo que él podía hacer. Ajá. Esto me toca directamente a mí, a lo que he estado pensando, meditando ya hace más de un año, pues es decir, ¿por qué buscar a Jesús? Ajá. Porque muchas veces uno con el afán de llamar o de a otras personas a que vayan a escuchar una predicación, a que vayan y se acerquen a Jesús, usa como anzuelo, ¿verdad? Lo que Jesús puede hacer.
Ajá. Pero me he dado cuenta que muchísima gente tiene su fe puesta en los milagros. Por supuesto. O lo que espera de que Jesús haga. Ajá. Y por eso a la hora de la prueba verdadera, cuando no sucede de acuerdo a como ellos esperaban, hay un enojo con Jesús, hay un como alejamiento de Dios. Ajá. Es una fe como muy, se va con un soplido, pues, ¿verdad? Porque hasta se le exigía a Jesús de cierta manera, ¿verdad? Entonces a mí me llama mucho la atención esto, porque no sé si se recuerda usted, padre, pero casi desde el principio que llegué, estas eran mis preguntas, ¿verdad? Y el milagro y el otro. Porque claro, estuve tanto tiempo en eso, ¿verdad? Y entonces, ahora voy entendiendo poco a poco cómo esto ni siquiera tampoco es como una demostración del poder de Dios. No, no es. Dios no necesita estar demostrando cuánto su poder, sino que el fin, sí, y déjeme, le hago la pregunta si lo entendí. Aquí en este milagro específico fue devolverle el ánimo, devolverle el entusiasmo o el deseo de servir a la suegra de Pedro. A la suegra. Ella como imagen de todos, pues. De toda la iglesia. De toda la iglesia. O sea, levántate y a trabajar. Y a trabajar. ¿Verdad? Levántate y a trabajar. Ajá. Ese es el fin realmente el núcleo del texto. Núcleo del texto. Lo entendí. Sí, así es. Y eso sí. Sí, porque Jesús, nótese bien que no le dice ni una palabra. Se acerca a ella, la toma de la mano y al tomar la mano de una persona con otra, produce energía. Por eso el verbo es resucitar. La levantó, le dio energía. Ya con la vida que le concede el resucitado, esta mujer se pone a servir. Es la iglesia que se convierte en servidora del reino. Porque es una iglesia que está, por eso las palabras del Papa Francisco van bien aquí. Dice él, prefiero una iglesia herida y no una iglesia enferma. ¿Verdad? Porque la iglesia puede estar enferma, dice, dentro de su templo. Pero hay que sacarla a la calle para que tenga vida. Así lo hizo Jesús ahí. Levantó a este signo de la iglesia, la suegra de Pedro, que era la dueña de la casa, y la puso a servir. Y esto es la consecuencia del encuentro con Jesucristo. Este es el verdadero encuentro, pues el resultado o se puede comprobar que es un encuentro cuando la persona desea servir, cuando la persona desea entregar. Porque cuando la persona quiere ser servida, es que está enferma. Las exigencias de las personas a que uno les sirva y que les sirva y les sirva y les sirva y no sirven ellos, es porque no se han dejado tomar de la mano para tomar la energía de Jesús y ponerse a servir. A uno se enferma, ya no quiere hacer nada y tiene la capacidad de hacerlo. Viene Jesús y le dice, oye, no le dice nada, solo lo toma de la mano, lo levanta y esa energía que viene de Dios nos pone a servir. Gracias, padre. Bueno. Bien, yo creo que ya están cansados. Vamos a terminar. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, no se mira. Yo solo darle gracias. Bueno. No me veo. Ya la vi. Ya. Bueno, yo solo darle gracias, padre, por esta hermosa enseñanza que
Es una enseñanza que me ha dado mucha paz, me ha dado mucha fortaleza, mucha esperanza. Y sobre todo, está padre que Dios está conmigo y me está acompañando, y con lo que decía de la cercanía, Ajá. de que el Señor se acercó a la suegra de Pedro. Ajá. Entonces, esa cercanía es una clave muy importante, porque una cosa es estar escuchando palabra de Dios, pero si yo no siento esa cercanía, ¿con qué actitud yo recibo la palabra de Dios? ¿Cómo la escucho? ¿Con qué oídos yo escucho esa palabra de Dios? Porque si yo me acerco solo por querer cumplir, tampoco siento que de nada me sirve, pero yo siempre me acerco con esa certeza de que a través de la palabra que en estos días hemos estado escuchando, que es transformadora, liberadora y sanadora, pues yo a esa palabra de Dios me aferro, Padre. Me aferro a todo esto que me ha tocado vivir, y que en un dado momento yo le quiero responder al Señor como Él se lo merece. Quiero servirle, quiero seguir sirviendo en la iglesia, y que Él me dé vida para poder seguir trabajando. Muy bien, Irmita, muchas gracias por esa meditación, que es muy real, ¿va? Muy bien, gracias. Es padre, porque me ha dado todo esto. Así es. Por eso me dio mucha paz, y esas enseñanzas me las he disfrutado un montón, Padre. Qué bien, gracias a Muchas Dios. gracias. Bueno, Irmita, bueno. Feliz noche. Muy buenas noches. No, Ricardo, no vas a decir ni siquiera Pío. Ahí abras. Padre, bien, buenas noches, padre. A veces, por lo menos saludanos, pues, hombre. No, padre, pues, viera que sí tengo varias inquietudes, sobre todo en la partecita del que estaba endemoniado. ¿Se recuerda usted el día de ayer? Nos comentaba de que Jesús había mandado a callar al endemoniado, y usted hablaba de un personaje para este otro domingo, y yo pensé que el otro endemoniado que habla aquí, que no habló porque sabía quién era él. ¿Sí? Bueno, vuelve otra vez el mismo escenario en el que el silencio es la mejor forma de oír la palabra y sanarnos de nuestros demonios, ¿verdad? Pero usted no habló nada del endemoniado, entonces me quedé un poco ahí como, bueno, ¿y ahora qué personaje es el que vamos a hablar entonces? Pero más la idea se fue hacia la evangelización por parte del grupo de Jesús, porque Él los llama consigo y los impulsa para que hagan el ministerio más amplio por toda Galilea, ¿verdad? Porque los invita al evangelio. Y, bueno, coincidentemente, el 30 el Papa celebró los 60 años de la Oficina Nacional de la Catequesis en Italia. ¿Sí? Lo celebraban el 30, y casualmente la segunda lectura habla de evangelizar también a través del mensaje de Pablo a los Corintios. Pero no tengo 31. Entonces ahí fue donde encontré la relación de la segunda lectura con el evangelio. ¿Verdad? Yo honestamente lo que llegué a pensar en cuanto a lo que habla Pablo a los Corintios es que el evangelizar, pues, no es un oficio, sino que es una gracia. Es un don que se nos ha cedido, es una gracia que se nos ha dado, el poder tener eso y llevar a los hombres el mensaje de salvación. Y de acuerdo a lo que leía, la única paga que podemos esperar es el evangelio mismo. La pasión por el evangelio es lo único que nos puede llevar a tener como resultado del trabajo que hacemos con la fe y la esperanza y la fuerza del evangelio, ¿verdad? Eso es lo que yo logré ver. Y con respecto a Job, padre, hay una cosa. Honestamente, nunca pensé en Job, en el dolor, la verdad. Siempre que hablé de Job y siempre que oí de Job, me enfocaba más en la fidelidad, en la lealtad y sobre todo en la fe y la esperanza.
que este hombre santo tenía, porque hay un desprendimiento de lo material cuando Job dice, Dios da, Dios quita, ¿sí? Y hay otra partecita ahí de desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Hay otro desprendimiento de lo material, y era que en una ocasión me robaron un carro y yo me sentía tan frustrado y tan impotente que me fui a Esquipulas. No me fui caminando porque la verdad es que no, pero me monté en un bus porque no tenía carro y me fui a Esquipulas. Y fui a decir estas palabras precisamente ahí enfrente del Cristo Negro. Yo, aunque usted piense que soy religioso, padre, pero... Está bien. Me fui allá y decía estas palabras, y ese padre decía, Dios da, Dios quita, bendito sea el Señor. Lealtad a usted, fidelidad. Después decía yo, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir, queriendo desprenderme de todo lo material, ¿va usted? Estos pasajes de esta literatura me daban fortaleza realmente, me daban resignación. Sí, pues. Y al final decía Job, a oídas te conocía y hoy mis ojos te han visto, ¿verdad? Cuando él se arrepiente de todo lo que dice al final y reconoce que no tenemos nosotros por qué estar, el hombre no tiene derecho de juzgar a Dios, y él es infinitamente sabio y es omnipotente, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué estarlo juzgando ni estarle pidiendo explicaciones. Entonces, eso es con Job. No, el dolor sí no lo miraba como parte importante. Ahora me llama mucho la atención lo que usted hablaba de que las personas nacemos para morir según la doctrina de la retribución, ¿va usted? La doctrina de retribución es de que al final quien más sufre, pues al final puede tener el doble. Job vivió 140 años. Imagínate. Sí, tuvo 4 hijas y no sé cuántos hijos después de que había pasado todo eso. Entonces, yo no sé, tal vez lo del dolor sí, hasta ahora pues lo entendí con lo que usted explicó, lo veo hacia ese punto, pero no dejo de ver lo de la lealtad, lo de la fidelidad, la fe y la esperanza que hay en el mensaje de Job. Sí, es que ya la obra como tal tiene varios temas, pero en esta oportunidad que nos va a servir para la reflexión es el tema del dolor en Job, el tema del dolor en la casa de la señora, ¿verdad? Y cómo el Señor interviene sanando enfermedades de todo tipo. Por eso el Evangelio va en esa línea, que los destinatarios del reino son aquellos que sufren y que es Él el que interviene para sacar a la gente de su enfermedad y ponerla a trabajar por el reino. ¿Viste? Gracias, padre. Muy bien. Ya viste, Bien, bueno, así que nos despedimos, ¿verdad? Julio ya no apareció más, ya hace un mes creo que no habla. ¿Quiénes más, verdad, que podrían estar, pero ya no los hemos visto? Bueno, de todos modos, aunque no los veamos. Buenas noches, padre. Estás ahí, bueno. Sí, no. Aquí he estado presente, la cosa es que sí, pero no se te oye hablado nada. Como dice, antes de hablar hay que hablar con Dios. Sí, pero no se te mira. Cachos. Necesitamos verte, no fregues. No me parece que no sé mi cámara, no sé por qué no están. No te funciona la cámara. No quiere funcionar. No, tengo que comprar otra compu no tengo que comprar. Pero sí, bien, creo que les agradezco, pues. Todo esto le ayuda para poder. A usted, padre, muchas gracias. Muchas gracias. Está bueno. Nos vemos mañana, primero Dios. Primero Dios, ¿verdad? Muy bien. Señor, gracias, Dios, padre. te damos gracias. Feliz noche a todos. Comunicado tu gracia para experimentar tu cercanía a través de la palabra. Tu cercanía que viene a sanar nuestras enfermedades
pero que también nos motiva para el trabajo pastoral. Danos la energía que le diste a esta señora, levantándola de su enfermedad. Danos la gracia que le concediste a Pablo para predicar el evangelio. Concédenos a todos obedecer las palabras de Jesús. Vamos de aquí, que tenemos que ir a otras aldeas para comunicar el reino de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pecado concebida. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche a todos. Buenas